En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahora ya esta virtud a la luz de la doctrina de la divina voluntad. Ya les había dicho del volumen 1, el capítulo 44, ¿no? De ese mismo capítulo hay otro párrafo muy interesante que nos hace comprender la importancia de esta virtud. Dice, diré solamente que todas las virtudes, todas sirven para embellecer al alma, pero no tienen consigo aquel germen que una vez nacido y crecido se aferra siempre más a Dios. Por lo que la esperanza le dice al alma, es la única virtud, ¿sí?, que la acerca, que tiene ese fin, ¿no?, acercarla más a Dios. Acércate a tu Dios y serás iluminada. Acércate a Él y serás purificada. Y así la fe aumenta cada vez más la pureza, adquiere ese candor del todo celestial. Sin este germen, sin el germen de la esperanza, será vacilante en la fe e inconstante en las demás virtudes. Mientras que siguiendo a la esperanza en sus ascensiones espirituales, cada virtud se vuelve más firme y estable, como aquellas altas montañas que no pueden moverse de su lugar. La esperanza también es fundamento de la humildad, claro. Primero parte de lo que es, ¿verdad?, nuestra incapacidad para llegar a Dios, nuestra incapacidad para obtener ningún bien por nosotros mismos. Pero al mismo tiempo la esperanza nos da la certeza de que Dios es todo para nosotros y en Él encontramos todo. Entonces se une nuestra nada con el todo de Dios. Y se produce ahí lo que Dios quiere, la unión de la nada con el todo. Hay esa figura, siempre me parece tan hermosa, y por eso la repito con mucha frecuencia, cuando Luisa se empieza a quejar de su nada, se ve tan miserable, tan incapaz, tan imperfecta, y Jesús siempre la regaña. Y entonces él le hace ver a ella, la hace ver a ella bebecita, pequeñita, sobre sus rodillas, acariciándolo a él, besándole su rostro, acariciando, y le dice, así quiero que estés conmigo. De modo que si te bajas y te ensucias, te arrastras, no temas volver a sentarte en mis rodillas y sígueme amando, que yo te limpiaré, yo me encargaré de ti. Tú sigue amándome y yo me encargo de ti. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros, esa esperanza, esa confianza en Él. Sabiendo que mientras nosotros sigámosle amando, Él nos quitará las miserias o nos dejará las que sea, trabajará con ellas. Él sabe qué hace con nosotros. Pero nos va aumentando las virtudes. Y en este mismo volumen 1, el volumen 2, está el capítulo primero,
del 28 de febrero de 1899. Mira todo lo que haces por el cielo. Por eso mira la pureza con que debes obrar, pensando que todos tus pasos, palabras y obras llegan a mi presencia. Y si son puros, es decir, hechos por mí, me deleito sumamente con ellos y los siento a mi alrededor como otros tantos mensajeros que me recuerdan a ti continuamente. En cambio, si se hacen para fines bajos, terrenos, me dan fastidio. ¿Cuáles son los fines bajos? Para que me vean, para que no piensen mal de mí, para que no se enoje, para después qué va a decir, para que vean que yo sí cumplo, para que no digan que yo soy impuntual, para que, ¿sí? Siempre está, esos son los fines bajos, el yo, la propia estima. Y mientras se expresaba así, parecía que le tomaba las manos y levantándolas al cielo le decía, la mirada siempre en alto, eres del cielo, trabaja para el cielo. Son cosas que no debemos olvidar, ¿no? En este mismo volumen 2, en el capítulo 82, el 14 de octubre de 1899, todo el capítulo nos habla de la esperanza y la justicia. Que también es importante eso. Ese conjugar la esperanza con la justicia divina. Porque cuando Dios envía sus castigos, ¿cuál es la esperanza que debemos mantener en su amor? Eso es fruto de su amor y está haciendo bien. Así duela, así nos parezca el desastre más terrible, la mortandad más tremenda, es purísimo amor de Dios y está amando a sus hijos así. Por eso dice él, paz, 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 porque Luisa se inquieta un poco, ¿no? Me sentía un poco turbada. ¿No sabes tú que el reino de la esperanza es reino de paz? Y que el derecho de esta esperanza es la justicia. Tú, cuando veas que mi justicia se arma contra las gentes, un terremoto, un incendio, todos esos desastres que vemos, entra en el reino de la esperanza y revistiéndote de las cualidades más poderosas que posee, sube hasta mi trono y haz cuanto puedas para desarmar el brazo armado. Y esto lo harás con las más elocuentes palabras, las más tiernas, las más caritativas, con las razones más poderosas, con las oraciones más cálidas que la misma esperanza te dictará. Pero cuando veas que la misma esperanza está para sostener ciertos derechos de justicia, que son absolutamente necesarios, y que querer ceder a ellos sería querer hacer frente a sí misma, lo que nunca puede ser, entonces confórmate conmigo y cede a la justicia. Es lo que hace Luisa. Señor, todo lo que ellos merecen, dámelo a mí, para que ellos no reciban ese castigo.
era su deber, había sido establecida alma víctima, era su deber interceder por el mundo, no dejar que Dios castigara. Pero cuando, pese a todo eso, la justicia no puede ceder, se conforma con la justicia en paz. Que también eso es fruto de la humildad. La esperanza siempre tiene que estar fundamentada en la humildad. Es igual. Y el Espíritu Santo nos hace ver cuando lo que estamos sufriendo es consecuencia de nuestro pecado y lo merecemos. Y ahí también el alma en paz tiene que conformarse con la justicia de Dios. Señor, sí lo merezco. Y aceptar con humildad todo lo que de sufrimiento Dios te esté permitiendo como consecuencia de eso. Esto a nivel personal y a nivel del mundo. Por eso más adelante dice, la esperanza es paz, y así como yo en el mismo acto que hago justicia estoy en la más perfecta paz, así tú, sumergiéndote en la esperanza, permanece en paz. El alma que tiene esperanza, al querer afligirse, turbarse y a no confiar, incurrirá en la desventura de aquella. Es interesante esta figura que pone Jesús aquí, que mientras posee millones y millones y hasta es señora de varios reinos, se pone a fantasear y emitir gritos diciendo, lamentos, ¿de qué voy a vivir? Y tiene millones y millones y posee reinos. ¿Cómo tengo que vestirme? Ay, muero de hambre, soy tan infeliz, me reduciré a la más estrecha miseria, acabaré por morir. Y mientras dice esto, llora, suspira y pasa sus días triste, escuálida, sumida en la más grande tristeza. Y esto no es todo, lo peor de ella es que si ve sus tesoros, si camina en sus poderes, en vez de alegrarse, se aflige más, pensando en el fin de su ventura. Viendo el alimento no lo quiere tocar para sustentarse, y si alguien quiere persuadirla haciéndole tocar con la mano sus riquezas, haciéndole ver que no puede ser que se reduzca a la más estrecha miseria, no se convence, permanece aturdida y llora más su triste suerte. ¿Qué dirán de ella las gentes? Que está demente, que está loca, que se ve que no tiene razón, que ha perdido la cabeza. La razón es clara, no puede ser de otro modo. ¿Y qué le va a pasar? Saliendo de sus reinos, abandonando todas sus riquezas, yendo a tierra extraña entre gente bárbara donde nadie se dignaría darle una migaja de pan. Y así se ha verificado la fantasía, lo que era falso ahora es verdad. Pero ¿cuál ha sido la causa? ¿A quién echar la culpa de un cambio de estado tan triste? Su pérfida y obstinada voluntad. Así es precisamente un alma que se encuentra en posesión de la esperanza, el querer turbarse, desanimarse, es ya la más grande locura. Es que, ¿qué no nos ha dado Dios? No le bastó a Cristo morir. Todo lo de Cristo es nuestro, su sangre tiene poder. Su nombre, ante el nombre de Jesús, todo el cielo y la tierra se postra. Todos le obedecen. No le bastó, se quedó en la Eucaristía. Llenó el Evangelio de promesas. En el bautismo se nos regala Él mismo en la fe, en la esperanza, en la caridad. Nos mete en Él, nos hace parte de su cuerpo.
Él se hace nuestra cabeza para regirnos. Nos regala ¿qué no nos ha dado Dios? El Espíritu Santo. Las gracias actuales. Cada instante Dios nos está dando gracias para todo lo que nos toca hacer. Nos pone un ángel de la guarda a nuestro servicio. ¿Qué no nos ha dado Dios? Y que un católico, con todas esas riquezas, pudiendo recibir al Dios todopoderoso, omnipotente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, diariamente, se hace mi comida para hacer mi fuerza, le pasa lo de esta señora. Vive quejándose, vive triste, vive nervioso, vive con estrés, vive en depresión, desanimado. Igualito lo que Dios nos pinta aquí, igualito. Pero mira, ven a mí, si estás cansado, agobiado, triste, yo te aliviaré. No, es que no tengo ni ganas de rezar. No, que voy a ir yo al templo, no. La Eucaristía, pan vivo bajado del cielo. No, yo para qué comer, no. La Santísima Virgen, Madre de todas las gracias, acude a ella. No, no tengo ánimo para ponerme a rezar ahora. Pronuncia con fe, con confianza el nombre de Jesús. Báñate con su sangre preciosa, escóndete en su llaga. No. ¿Cómo termina? Así. ¿Sí? En tierra extraña, entre los enemigos, en poder del demonio, en poder de la mentira, en poder de la desconfianza, de la turbación, de la desesperación. ¿Por qué? Porque no quiso creer. No quiso tomar posesión de eso que Dios le dio. Luisa le hace una pregunta a Jesús. En el momento que el alma peca, ¿sale del reino de la esperanza? ¿Qué le dice Jesús? En el momento en que el alma peca, sale del reino de la esperanza. Ya que el pecado y esperanza no pueden estar juntos. ¿Quién hay que no tenga celosamente custodiadas sus propias cosas? Creo que ninguno. Pues bien, el alma que vive en la esperanza, con el pecado la ofendería, y si estuviera en su poder, quemaría todos los bienes que posee la esperanza. Y entonces se encontraría en la desventura de aquella que, abandonando sus bienes, va a vivir en tierras extrañas. Ese es el alma en pecado. Por eso decía la lectura anterior, ¿sí? El alma que tiene la esperanza vive con el temor de ofender a Dios. Y si lo ofende, ¿qué pasa? Inmediatamente, no. Miren, un verdadero católico no se soporta en pecado. Eso de los que se confiesan, dejan de comulgar porque están en pecado y se confiesan cuando pueden, no puede decir que realmente vive su fe, no puede. El alma que vive en la esperanza no soporta el pecado. Si cae por debilidad, hasta que no se confiese, que por lo menos lo primero que hace es un acto de contrición perfecta. Y no está tranquila hasta que no acude al sacramento de la confesión. Porque la esperanza y el pecado no pueden convivir. No pueden. El alma con el pecado, apartándose de esa madre pacificadora que es la esperanza, se va a vivir entre gente bárbara como son los demonios, que negándole todo mínimo consuelo, no le alimentan de otra cosa que de veneno como es el pecado. Sin embargo, esta madre compasiva, la esperanza que hace, mientras el alma se aleja de ella, se estará indiferente, entonces empieza a describir a Jesús.
porque Él dice, yo soy la esperanza. ¿Qué hace Jesús con el alma en pecado? Llora, ruega, clama, con las voces más tiernas, más conmovedoras. ¿Cuáles? Sus llagas, su sangre. Todos sus sufrimientos se están en acto implorando al Padre la conversión del hombre. Y solo se contenta cuando la reduce a su reino. Y empieza a describirse todo lo que Él hizo como esperanza nuestra. ¿Quién es esta madre? ¿Quién es esta esperanza? Es Jesucristo, que obró nuestra redención y formó la esperanza del hombre descarriado. Todo ese capítulo nos presenta lo que es realmente la esperanza, encarnada en Jesucristo. La infinita bondad de Dios. No solo la puso en nuestro corazón como una virtud teologal, como una fuerza a nuestra voluntad, porque las virtudes teologales están en nuestra voluntad, para creer, para esperar y para amar. Y a Dios no le bastó, la encarnó en Cristo. Todo bien Dios lo da dentro y fuera, para que la poseyéramos de todas maneras. Entonces en el volumen 4, en el capítulo 1, de 5 de septiembre de 1900, dice que el amor necesita ser alimentado por la constante esperanza. Hija mía, el verdadero amor está sustentado por la esperanza y por la esperanza perseverante. Ese calificativo, ese adjetivo es bien importante. Porque si hoy espera y mañana no, el amor se vuelve enfermo. Pues al ser alimentado por la esperanza, cuanto más alimento ésta le suministra, el amor se hace tanto más fuerte, robusto y vivo. Y si este alimento de la esperanza llega a faltar, el pobre amor primero se enferma y luego, quedándose solo y sin apoyo, acaba por morir del todo. Por eso, por más grandes, qué importante, por más grandes que resulten tus dificultades, imaginemos la dificultad más grande, nunca, ni siquiera por un momento, debes separarte de la esperanza con el temor de perderme. Más bien debes actuar de manera que la esperanza, superando todo, te haga encontrar siempre unida a mí, y entonces el amor tendrá perpetua vida. Dice la palabra de Dios, Dios nunca nos permite tentaciones superiores a nuestras fuerzas. Nunca. Y un refrán popular, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso es fruto de la bondad y sabiduría de Dios. Entonces, estar anclados ahí, ¿sí? Eso es lo que le dio fuerza a todos los santos en los momentos de tribulación, de persecución, de calumnia, de humillación, de cosas ilógicas. Todo lo que sucedió al Padre Pío. Aún de los mismos superiores, de los mismos hermanos de comunidad,
¿Qué les dio la fuerza para seguir y permanecer firmes en el amor? La esperanza. Si Dios permite, esto es para bien, Dios sabe para dónde va, mi vida está en sus manos, Él puede impedirlo, si no lo impide, tiene un propósito bellísimo con esto. Todo eso fue alimentando en ellos esa confianza y ese amor. Y mirando, ¿sí?, hacia el cielo. O sea, todo esto es pasajero, todo esto es pasajero. Si Dios me metió aquí, me da la fuerza. Las pruebas, algunos contra la fe, otros contra la pureza. Dios, si Dios, entonces se mantenían firmes, ¿no? En la tentación siempre victoriosos porque confiaban en la fuerza de Dios. El volumen 30 el 23 de marzo, capítulo 23, marzo 20 del 32. Y toca mucho, ya de una manera muy específica con nosotros, que hemos tenido este conocimiento del reino de Dios. Habla el capítulo de 3 condiciones para obtener el reino de la divina voluntad. Esa es nuestra meta. Poseer ese reino en nosotros. Acuérdense que Dios dice que nos lo va dando prestado hasta que llega un momento en que ya lo deja en posesión. Entonces, la meta es esta, poseerlo. ¿Cuáles son las 3 condiciones? Primera, saber que se puede tener. O sea, dice un signo de que yo se lo doy a conocer, de que yo se lo quiero dar al alma y que se lo doy a conocer. O sea, ya Dios quiere que lo tengamos. La segunda, la primera es el conocimiento, ¿no? El pedirlo. Las disposiciones de ambas partes, pedirlo. El segundo, saber que se puede tener esa certeza. Y el tercero, conocer que Dios lo quiere dar. Y esto pone los fundamentos y la esperanza cierta para obtenerlo. Y forma los preparativos para recibir el reino de mi divina voluntad. Primero, suspirarlo, quererlo. Segundo, saber que lo podemos obtener. Y tercero, saber que Dios lo puede dar y que lo quiere dar. Es el último golpe de gracia y acto final. Lo quiere dar. O sea, de parte de Él, todo, hace todo para darlo. Entonces no es, porque a veces hay la tendencia a compararse, ¿no? Ay, aquel que si puede, que si hace y yo. Entonces viene la desconfianza, como quien dice, yo no voy a ser capaz, ¿sí? No, es saber que Dios te lo dio a conocer, es porque te lo quiere dar y está dispuesto a dártelo con todas las gracias y en plenitud. Entonces, a caminar firmes, a poseer este reino. Y toda verdad que Dios nos comunica ya nos está dando el bien que esa verdad encierra y la capacidad de vivirla. Entonces, no sentirnos incapaces de nada de lo que dicen los volúmenes. Que Dios no nos los dé enseguida, bien, pero que nos los va a dar, en la medida en que Él ha dispuesto para cada uno.
Entonces, es alimentar esa esperanza. Hay un numeral en el catecismo, porque estamos explicando los numerales del 2090 al 2092. El 2732. Al 2092. Son los que hablan de la esperanza, pero hay una llamada que nos remite al 2732, que es muy interesante, porque habla de la oración. Sabemos todos cómo el Padre nos está orientando esa formación en la oración. Dice, la tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Oculta, ni siquiera a veces la descubrimos nosotros. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. O sea, no es una incredulidad declarada, no. Es una incredulidad camuflada. Cuando se empieza a orar, habla de las tentaciones en la oración. Se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. ¿Por qué? Porque cuando uno deja a Dios por otra cosa, deja la oración por otra cosa, en el fondo, esta llamada está en los pecados de presunción. En el fondo, esa actitud, ¿qué quiere decir? ¿Que es más importante lo otro que Dios? ¿Que yo no necesito de Dios mucho? No, sí. Si dejo la oración por cualquier cosa, ¿qué es más importante? ¿Lo que dejo o lo que hago? Para mí, lo que hago, ¿verdad? Si yo dejo la oración porque tengo que ir a hacer el arroz, estoy posponiendo a Dios, que es el sumo bien y sin el cual yo nada puedo hacer, a hacer el arroz, ¿verdad? Es lo que dice aquí el catecismo. Cuando se empieza a orar, se presentan como tentaciones, como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. Porque cuando para uno, yo siempre digo, dinero y tiempo, siempre hay para lo que tú consideres importante. Siempre. Porque la importancia que le das a eso te lleva a organizarte, ¿verdad? No, esto lo hago ya porque después no me queda tiempo para esto, no, esto mejor lo hago mañana para tener tiempo para esto, no. Igual con el dinero, no, mejor no compro esto para tener plata para esto, no, esto para tener para esto. Entonces, dinero y tiempo siempre hay para lo que tú consideres importante. Y es lo que nos dice este numeral. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, o sea, de la mortificación, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción, ¿no? Desesperación, desaliento. Presunción es el anterior. Yo puedo hacer esto, y no voy sintiendo necesidad de Dios. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza y a mantenerse firme en la constancia.
La confianza filial se prueba en la tribulación. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. La desconfianza, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Esos son los principales numerales que anotamos hoy. Hay una cita en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, donde nos confirma que la esperanza y el deseo del cielo son indispensables, no necesarios, indispensables. Sin esperanza de recompensa no se pueden abrazar grandes trabajos. Si no se piensa en el cielo, no hay fuerza para vencer el mal y hacer el bien. Cuando tú haces el bien de cara a Dios, para agradar a Dios, no te importa la ingratitud, ¿verdad? No te importa que sea un enemigo. No te importa que te vayan a criticar por hacer ese bien, porque tú estás mirando al cielo. Pero si tú te miras a ti mismo, no. Hace uno el sacrificio, se quita uno la comida de la boca, se la da y mira cómo me paga. No, que vaya a pedir a otra parte. Pierdes la fuerza para el bien cuando no es recompensado, cuando no te lo agradecen. Pero cuando tu mirada está en el cielo, cuando vives con la esperanza, hay fuerza para todo. 2 Corintios 4:17. Por lo cual, dice, todas las cosas suceden por vosotros para que la gracia difundida en muchos acreciente la acción de gracias para gloria de Dios. Por lo cual no desmayamos, sino que mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues la momentánea y ligera tribulación, el apóstol la pone así porque sabe que todo aquí es temporal, nos prepara un peso eterno de gloria incalculable. Y no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, las invisibles son eternas. Es el fundamento de nuestra esperanza. Entonces, acrecentar todo esto, a meditarlo. Los invito a que meditemos esto, porque eso es lo importante de conocer las verdades del catecismo, ¿verdad? Ya para vivirlas y hacer feliz a Dios, por lo menos un puñadito en la tierra, que confíen en Él, que lo hagan feliz. Y como dice Él quiere ver que así como María fue su cielo en la tierra, Él encontrar muchos Marías, muchos cielos de Él aquí en la tierra en los que Él pueda recrearse. Hay otro capítulo muy bueno donde Él compara. Él dice cómo se siente en Él, en un corazón que confía y se abandona en Él. Dice que es como cuando tú estás cansado, si llegas a un sillón bien abullonado, que te sientas y te relajas. Dice que así es el alma que confía en Él, que espera en Él, que se abandona en Él. Ahí Él viene a descansar de toda la carga que los hombres le ponen, ¿verdad? Con sus pecados, con su desconfianza, con su ingratitud.